Bueno, voy a iniciar la grabación ahorita y si no les, al final, cuando ya ustedes se retiren, vuelvo a empezar desde acá, ¿ok? Entonces, continúo. El principio de Pareto establece que la mayoría de las cosas en la vida y los negocios no se llegan a distribuir de manera uniforme. Específicamente, este explica que el 20% de las entradas producen el 80% de las salidas. Tal vez ya habíamos visto Pareto con otra filosofía, por decirlo de alguna forma, pero esta también es una forma de aplicarlo a nuestra realidad, ¿ok? Si llamamos este principio al contexto de control de calidad, podemos concluir que aproximadamente el 20% de las acciones realizadas durante la fabricación y el desarrollo del producto llegan a afectar al 80% de los resultados. Este principio de Pareto, como les dije, en general puede aplicarse en numerosas áreas y sería de gran utilidad que siempre lo apliquemos o lo llevemos de la mano con el contexto de control de calidad. Por lo mismo, ¿verdad? En sí, el que logremos optimizar el 20% del proceso nos va a ayudar a disfrutar resultados mucho mejores en temas de ahorro de tiempo, energía, dinero, recursos, etcétera, etcétera. El segundo consejo que nos dan las grandes empresas es inspeccionar los productos constantemente. En sí, cualquier tipo de equipo o empresa necesita un monitoreo constante. Hay siempre una ventana para el error y las personas en sí que llegan a trabajar en estos departamentos de nuestra área, ¿verdad? Deben siempre entender esto. Entonces, por más automatizado que esté el proceso, por más increíble que sean los resultados que nos está dando, siempre va a existir esa posibilidad de que haya un error. Y es por esto indispensable que se realicen verificaciones periódicas tanto del desempeño de de los empleados, del producto y las máquinas para así mantener la calidad, descubrir algunos errores si los hay y corregirlos a tiempo. ¿Ok? De hecho, como dice ahí abajito, las inspecciones de rendimiento tempranas nos van a dar tiempo suficiente para llegar a corregir errores. Esperar al último momento para llegar a revisar algo solamente nos va a costar mucho más dinero, tiempo y recursos, lo cual nunca va a ser factible para una empresa. ¿Ok? El tercer consejo es realizar pruebas de calidad desde el principio, ¿ok? Como vimos las inspecciones de la clase pasada, que básicamente se dan desde que se selecciona el proveedor, materia prima, hasta que ya todo está del lado del cliente, ¿verdad? Muchas empresas esperan a que se cumplan todos los requisitos del proceso para que se realice una prueba de control de calidad. Sin embargo, no es recomendable. Básicamente siempre se recomienda comenzar a tomar pruebas desde el inicio para que cualquier problema se pueda detectar y arreglar cuanto antes. La realización de estas pruebas, ¿verdad? Nos va a ayudar a reducir muchísimos costos porque al final no tenemos que lidiar con problemas a grande escala cuando ya tenemos miles de lotes de producción y nadie revisó que tal vez la materia prima venía vencida, por ejemplo. ¿Ok? Ay, perdón. Y como último consejo tenemos lo que viene siendo priorizar la repetición, que todas estas palabras que vienen acá yo las resumo en que si algo ya existe es porque funciona, ¿verdad? Básicamente, si ya nosotros hicimos algo de manera exitosa, debemos continuar haciéndolo de esta manera. Así, aparte de que nos aseguramos un proceso exitoso, no necesariamente nos detenemos a inventar y a probar y a hacer cosas que tal vez nos lleve a la pérdida de recursos, de dinero o de tiempo. En sí, que el proceso exista, chicos, que eso es básicamente ya el segundo puntito, no significa que no podamos mejorarlo, ¿ok? Que lo estemos repitiendo y que lo estemos haciendo para para asegurar uniformidad, buenos resultados, etcétera, etcétera, está súper bien, pero siempre va a haber alguna forma de mejorarlo, aunque sea a pequeñita escala. Es importante que aceptemos tanto la repetición como la búsqueda de mejora continua. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Todo está clarito. Jefferson, gracias. ¿Los demás? Mari Caroval. Súper, muchas gracias. Jefferson, Una pregunta, profe. dímelo. Aproximadamente, ¿cuántas inspecciones se le debería de realizar a una pieza o a un producto?
Eso depende mucho. Si hablamos en general, tenemos Ajá, como las etapas que vimos la clase pasada. No sé si las recuerdas y si no, ahí tal vez te puedes meter un sí, poquito a sí, repasarlas. sí. Dependiendo del Digamos, proceso, a grosso, ujú, ajá, dependiendo del proceso, van a haber muchísimas otras. A como pueden haber procesos en donde tal vez las inspecciones no sean, no necesarias, sino como, es que se me fue la palabra, como que no sean tan, ay, fue puchis, em, es que necesarias siempre van a ser, pero como digamos, como que si hacemos una inspección debe ser destructiva de una vez, como creo que ya las habíamos visto. En ese caso, por supuesto, las inspecciones que se estén realizando van a ser menos. A como también existen procesos, como por ejemplo en los alimentos, en donde podemos llevar a tomar muestras y hacer inspecciones, inclusive cada 15 minutos durante toda la tanda. En sí va a depender del tipo de producto que estemos trabajando, la fragilidad, ¿verdad? Si es destructiva o no la inspección o la muestra que tomemos, o si más bien el producto necesita estar en constante inspección. En sí va a depender mucho de la empresa. He trabajado en empresas en donde, por ejemplo, en una tanda se realizan inspecciones cada 15 minutos, ¿verdad? Que se tienen que ya estar tomando la muestra, llevando a calidad, etcétera, etcétera. Pero este tipo de cositas, como te decía, depende del producto, de la parte de la inspección en donde estemos, ¿verdad? Porque si es materia prima, tal vez no sea tan necesario estarla revisando a cada rato, nada más una vez, ya la mandamos a procesar y ya durante el proceso empezar a tomar muestras constantemente o no, según corresponda. En sí, respondiendo a tu pregunta, existen varias etapas de inspección, que fueron la que vimos la semana pasada, y dependiendo del producto o servicio que estemos realizando, también de la empresa, ¿verdad? Que tenga sus parámetros, vamos a ver cuántas inspecciones podemos llegar a realizar. gracias. Entonces, Ujú, esto me surge con la siguiente pregunta. ujú. Entonces, también se puede decir que hay diferentes tipos de inspección, ¿verdad? No solo es algo observacional, también está dimensional, está en cuestiones de laboratorio, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces son, digamos, dependiendo del producto, ¿verdad? Ujú, Se van a aplicar diferentes tipos de inspección, exacto. ¿verdad? Ujú, Eh, toda la puede razón. ser infinidad, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 dependiendo del producto, todas las inspecciones que quieran realizar, mientras sean eficaces, eficientes, van a estar bien. No vamos a ponernos a medir una gota de agua si estamos procesando agua ahí con un micrómetro, ¿verdad? Eso ya sería con otra máquina, etcétera, etcétera, o inclusive ya una prueba más química. Pero sí, tienes toda la razón. O Ah, sea, la inspección ujú. que se realice va a depender del producto o servicio que estemos realizando. Ahora bien, Ujú. ¿quiénes son los que definen qué tipo de inspección se tiene que realizar? Normalmente cuando vos llegues a una empresa, no creo que esté desde cero, entonces ya van a haber millones de manuales que digan eso, pero en general la define el mismo proceso. ¿Qué se necesita? En una empresa que está naciendo desde cero, básicamente es como departamento de control de calidad de la mano con gerencia, porque obviamente deben estar enterados de qué se va a hacer y recuerden que gerencia juega un papel muy importante, aunque no lo creamos. Y pues básicamente eso es como para empresas que están naciendo desde cero, pero sí es importante para saber el tipo de inspección, lograr evaluar el producto y sobre todo el proceso por el que tiene que pasar. Está bien, gracias. Con gusto, gracias a vos. Ok, entonces ahora que estamos hablando de inspecciones, veamos un poquito de sinónimos, ¿verdad? Para que al final todo esto sea un poquito de tareas de lo que tenemos que hacer a la hora de inspeccionar. En sí tenemos vigilar, controlar, fiscalizar, analizar, comprobar, examinar, investigar, inclusive, ¿verdad? Esto que hablábamos hace poquito, reconocer, registrar, verificar, intervenir, supervisar e inclusive explorar. La inspección va a implicar realizar la constatación ocular o la comprobación, ya sea manual, de un producto, proceso, servicio o instalación, inclusive también su diseño, para lograr evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de inspecciones de calidad existen? Ay, perdón chicos, me salí. ¿Ok? Tenemos los tres más generales, ¿verdad? Porque ya vimos algunos otros la clase pasada, que básicamente vienen siendo la inspección de entrada, que se realiza sobre los materiales, componentes o productos que se reciben de los proveedores. Y en esta tenemos como propósito garantizar que los materiales que vamos a utilizar cumplan con las especificaciones requeridas y estén libres de defectos. Ya la inspección en proceso es el tipo de inspección que se realiza durante el proceso de fabricación para que logremos garantizar que el producto se está fabricando de acuerdo con las especificaciones y que en sí no haya defectos o problemas que puedan llegar a afectar al producto final.
Ya la inspección final, como lo dice su nombre, es aquella que se realiza en un producto terminado antes de que éste sea enviado al cliente. El propósito de esta inspección es asegurar que el producto que ya hicimos, digamos, cumpla con todas las especificaciones y que éste esté libre de defectos u otros problemas que lleguen a afectar su desempeño o inclusive su seguridad. Ahora, ¿cuáles son las metas que tiene la inspección? En sí, en la inspección se busca obtener información que se pueda utilizar para que nosotros aseguremos o determinemos que estamos cumpliendo con condiciones del permiso, reglas del programa, requisitos para cierre, prueba de integridad mecánica y, por supuesto, importantísimo, el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué evaluamos en cada una de estas cositas? ¿Ok? En lo que viene siendo principios fundamentales, un poco más general de la inspección, tenemos que la información se puede utilizar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento. Siempre debemos ser francos con el operador y ojalá nunca generemos lo que es intriga o ocultar información. Los inspectores siempre deben seguir procedimientos estándar sobre consideraciones legales, técnicas de seguridad y también de control de calidad. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos requisitos que llegan a pedir las empresas para un buen inspector? Bueno, ya ustedes de aquí pueden decir que si no tienen todas, le pueden poner check a varias, ¿ok? Primero, que cuente con formación técnica, aunque este requisito va a depender del sector en el que trabajen. Algunas empresas lo piden, otras no. En este caso ya ustedes van preparadísimos y tienen check. Que sean observadores, detallistas y pacientes, ya que pueden llegarse a topar con pruebas bastante complejas y que tardan mucho en completarse. Además de que también, ¿verdad? Nada es súper perfecto en esta vida. Entonces puede ser que aparte de que esperaron un montón para que se completara, al final el resultado sea negativo. Entonces es por eso importante que mantengamos como paciencia, ¿ok? También deben tener un enfoque lógico y metódico en el trabajo. Deben ser precisos para tomar medidas, ¿verdad? Que ya ustedes saben más o menos cómo manipular un instrumento y registrar cifras. Deben tener buenas aptitudes para el cálculo aritmético, como por ejemplo para medir y pesar las muestras. Deben tener conocimientos de informática para analizar, almacenar y presentar en computadora los resultados de las pruebas, básicamente gráficos, con habilidades para comunicación tanto oral y escrita. Deben tener la capacidad de mantener relaciones interpersonales y ya dependiendo del sector en el que trabajemos, les van a pedir este conocimiento para ciertos equipos técnicos, llámense microscópicos, ya no hay nada, microscopios y máquinas de ensayo automatizadas, ¿ok? Entonces ya el curso en sí, perdón, el programa técnico les ayuda y los empuja un poquito a desarrollar todas estas capacidades que ustedes tienen. Ya quedan ustedes seguir con eso y pues nada, estar listísimos, listísimos para lanzarse por este camino si así lo desean. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? Todo claro. Mari Jefferson, muchas gracias. Caro, excelente. Súper. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser algunas de las funciones de un inspector. En sí, no les voy a decir que esto es lo que los van a poner a hacer si algún día trabajan de esto, ¿verdad? Puede ser que pase, como puede ser que no, ¿ok? Entonces, entre las más comunes está lo que es comprobar y examinar muestras. Pueden realizar las inspecciones tanto visuales o utilizar equipos técnicos como el microscopio. También está la tarea de controlar los sistemas automatizados, todos aquellos que permiten probar miles de muestras rápidamente. En lo que es más temas de fábrica, otra tarea puede ser inspeccionar la producción y los procedimientos de los trabajadores. También examinar los productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los proveedores. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en industria alimentaria y también en médica, ¿verdad? Que son como las más delicadas. Reunirse con el personal de producción para entender qué está causando un problema y decidir si hay alguna necesidad para cambiar el proceso en uso. Elaborar el plan de control de calidad en donde se detalla en sí, teniendo en cuenta un producto, el proceso de elaboración, el tamaño de las muestras, la frecuencia, las pruebas a realizar y las especificaciones, además de los límites de aceptación, y registrar las actividades de control realizadas con el objetivo de evidenciar los resultados y poder elaborar informes de calidad.
Le hago una pregunta a ustedes, chicos, les hago una pregunta. En el punto, vamos a ver, 6 dice, para entender qué está causando el problema, ¿ok? Si yo les digo a ustedes que me digan qué herramienta de calidad puedo utilizar para entender qué me está causando un problema, cuál es la causa de mi problema, ¿cuál me dirían? Jefferson. Diagrama de Chicago o de pescado. Excelente, muy bien, sí, causa y efecto. Muchas gracias, Jefferson. Buen trabajo. Súper. Ok, están chispas entonces. Ahora, ¿cuáles son en sí los componentes de una inspección? Bueno, tenemos la preparación previa a la inspección, ¿verdad? Que es la etapa de planificación, en donde vemos todos estos planes de calidad que les mencioné anteriormente. Tenemos los procedimientos de entrada, la conferencia inicial, que es donde hablamos con el operador o funcionario de la empresa, en caso de que estemos en un outsourcing, y si es de nuestra misma empresa, siempre es importante dialogarlo. Tenemos la inspección ya de la instalación o de lo que sea que estemos inspeccionando, una conferencia final en donde mostramos resultados y actividades posteriores en caso de que se necesite una corrección. Y ya las vamos a ver un poquito de cada una, ¿ok? En lo que es la preparación previa a la inspección, debemos tener en cuenta que en esta establecemos el propósito y el alcance de la misma. También revisamos toda la información básica, como proceso, producto, qué se debería estar haciendo, qué no, etcétera, etcétera. Formulamos un plan de inspección en donde básicamente ponemos todos nuestros límites de aceptación, nuestros parámetros, nuestros siguientes pasos, etcétera, etcétera. Y también indagamos sobre consideraciones de seguridad a tener en cuenta. En los requisitos para la entrada está hablando ya más como si fuéramos una empresa que va a inspeccionar a otras como un outsourcing. Tenemos que siempre debemos presentar las credenciales para la inspección, debemos presentar el aviso de la misma, no firmemos nunca una exención o exoneración que exima a la instalación de responsabilidad en caso de daños o uso de información y no permitamos nunca que nadie le haga fotocopia a nuestras credenciales. Credenciales, llámese badge, llámese gafete, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la conferencia inicial siempre es importante que indiquemos el propósito de la inspección y los programas que representa, que discutamos el objetivo y el alcance de la misma, confirmemos y establezcamos información básica, notifiquemos las inspecciones que hay al operador, preguntemos acerca de requisitos y cuestiones de seguridad y muy importante, establezcamos y dejemos muy clara la relación de trabajo que vamos a tener con el operador. ¿Ok? Ya una vez inspeccionando, llámese instalación, proceso, producto, debemos recolectar información sobre absolutamente todo, ¿verdad? El proceso, el equipo, los sistemas e inclusive tratamiento de aguas residuales. Debemos también, y sería importante, entrevistar a los representantes de la instalación, revisar los registros y los diarios que llevan diariamente los operadores y tomar muestras de lo que estemos inspeccionando. Una vez pasado este proceso de inspección, debemos tener lo que viene siendo una conferencia o reunión final, en donde confirmamos la información que obtuvimos a través de la inspección, aclaramos motivos de preocupación en caso de que estos existan, explicamos hallazgos de las inspecciones en caso de que sea apropiado, ¿verdad? Describimos cuáles van a ser nuestros next steps, nuestros pasos siguientes, nos abstenemos, ¿verdad?, de discutir consecuencias legales y de cumplimiento y no recomendamos en sí consultores o compañía de servicio específica para que solucionen los problemas en caso de que tengan. ¿Ok? ¿Qué sigue como actividad posterior? Ya como siempre una actividad posterior, no solo en estos temas de inspección, sino en general, hay que preparar el informe, ¿verdad? En donde describimos claramente todo lo que ocurrió, todo lo que realizamos, nuestros resultados, etcétera, etcétera. Pedimos información adicional en caso de que ésta sea necesaria. Determinamos si estamos cumpliendo o la empresa está cumpliendo con el programa e iniciamos también las medidas de cumplimiento u otras acciones pertinentes. Como les dije, estas diapositivas de acá están un poco más enfocadas en si trabajáramos directamente en una empresa de inspecciones que nos mandan a otras a inspeccionar, pero también aplica si nosotros somos inspectores de calidad dentro de nuestra propia empresa. ¿Qué? ¿Qué es importantísimo en temas de inspección?
Es importantísimo, indispensable que mantengamos las famosas notas en el terreno. Estas notas en el terreno llegan a ser diarios, ¿verdad? Correcciones en sí en notas, documentación de hallazgos y toda información relevante que creamos que deba presentarse, ¿ok? Todas estas son como notitas que nosotros vamos a tomar mediante la inspección, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son algunas sugerencias para escribir informes de inspección? Bueno, primero que todo, que seamos descriptivos y exactos. Básicamente, que no nos vayamos por las ramas o que no pongamos más información de la que realmente se necesita. También debemos ser objetivos, ojalá utilizar ayuda visual como fotos y diagramas y desarrollar varios métodos para presentar la información. PowerPoint, Words, tablas, gráficos, etcétera, etcétera. En sí, hay una frase muy común que de hecho es esa que viene ahí resaltadita en negro, que dice que la credibilidad de un inspector se refleja en el informe de la inspección. ¿Ok? Si nosotros mandamos un informe todo desordenado, que no tiene toda la información, que tiene muchos gaps, etcétera, etcétera, tal vez nuestra credibilidad como inspector no sea la mejor. Por otro lado, si mandamos un informe completo, ordenado, con gráficas, con información, con datos, con notas, etcétera, etcétera, nuestra credibilidad va a ser mucho mayor, ¿ok? Y es importantísimo que como inspectores las personas nos crean mucho en lo que estamos hablando, lo que estamos presentando. Ok. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Todo clarito? ¿Listos para ser inspectores? Si eso es lo que quieren. Genial, chiquis, muchas gracias. Entonces, súper, excelente. ¿Cuáles son los elementos de un informe de inspección? Bueno, normalmente en estos informes que nosotros presentamos una vez pasó ya la inspección, existen datos como información básica, información sobre la instalación, documentación, información del monitoreo, hallazgos, conclusiones y adjuntos. ¿Ok? ¿Cómo nosotros llegamos a escribir? Jefferson, dime, Profe, dime. cuando usted dice información básica, ¿a qué Ujú. se refiere? Ya vamos Por a verlo ejemplo, acá. vale. Ujú, dale, gracias. Y si no lo vemos acá, ya te lo digo. Entonces, ¿cómo se escribe un informe? Tenemos varios puntos que nos van a ayudar como a saber qué cositas debemos tener en nuestros informes y básicamente cómo podemos redactarlos. Dame un chancecito nada más para tomar agua. Ok, ya, perdón chicos, es que ando la garganta fatal. Entonces, número uno, reunamos la información necesaria. En sí, recopilemos todos los datos y la información relevante para el producto o servicio que se está inspeccionando, como los resultados de la inspección y los resultados de las pruebas, además de cualquier otra cosa relevante, que tal vez es un poquito relacionado a la pregunta de Jefferson que ya vamos a ver, ¿ok? Indiquemos el propósito del informe. Debemos decir claramente cuál es el propósito y el producto o servicio que estamos inspeccionando. Organicemos la información, ¿verdad? Siempre hagámoslo en un formato lógico y fácil de entender. Y en este caso es donde nos podemos poner súper creativos, ¿verdad? Podemos incluir tablas, gráficos o cualquier otra ayuda visual que nos ayude a transmitir la información. Incluyamos el resumen ya de los resultados propios de la inspección. Acá podemos proporcionar un breve resumen de los hallazgos claves de la inspección, incluidos si es que hay los problemas o defectos que se identifican y también las recomendaciones de mejora. No solo resaltamos lo malo, también decimos cómo puede solucionarse. Incluya cualquier detalle relevante, ¿verdad? Llámese también información básica como la fecha de inspección, el nombre de inspección y el nombre de producto o servicio que estamos inspeccionando. Agreguen cualquier documento de respaldo, ¿verdad? Adjuntos. Llámese resultados de pruebas, fotografías de defectos u otras cosas, ya más como un apéndice del informe. Revisemos siempre el informe 1000 veces si es necesario antes de entregarlo, en busca de errores u omisiones, y distribuya el informe, ya ahora sí a las partes correspondientes, llámese gerente de control de calidad, de producción o en sí cualquier parte interesada relevante. Si profundizamos un poquito más en lo que viene siendo tal vez información básica,
Un informe de inspección de calidad ya post inspección es importante que recordemos que debe ser claro, trazable y útil para para la toma de decisiones. En sí, información básica o información general que debe mantener es siempre el título del informe, el código o número del informe, la fecha de inspección, la fecha en la que se emitió el informe, el nombre del inspector o el equipo de inspección, el área, proceso o producto inspeccionado y el nombre del cliente interno o externo si éste aplica. Recuerden que en sí el alcance que necesitamos con un informe de inspección es básicamente saber qué se inspeccionó y qué no, y los lotes, turnos, procesos, máquinas o periodos evaluados. Es importante también, chicos, que tengamos en cuenta que no solo es necesario como decir lo lindo, o decir que todos los resultados salieron bien, etcétera, etcétera. También en estos informes se llegan a encontrar muchas no conformidades y está bien, todas las empresas pasan por eso. Recuerden siempre la ventana del error. Lo importante es descubrirlo a tiempo. Entonces, ¿qué más puede ser información básica de un informe? Lo que viene siendo el objetivo de la inspección, el alcance, los criterios que se utilizaron para la inspección, ¿verdad? Si utilizamos AQL, que es lo que generalmente se utiliza, cuál fue la metodología que se utilizó, tal vez un poquito también lo que nos comentó Jefferson, si la inspección fue visual, dimensional, funcional, documental, si utilizamos instrumentos o equipos, cuál fue el tamaño de nuestra muestra y cuál fue el nivel de la inspección, general, normal, reducida, rigurosa. Eso ya lo vimos, chicos. Sí, ¿verdad? El AQL. ¿O es la próxima clase? No. Aquí, perfectísimo. AQL es lindísimo. Ya aquí les estoy haciendo un spoiler. AQL son básicamente parámetros de medición, de toma de muestras, ¿ok? Entonces todo eso también puede ir en el informe. ¿Qué más? Es información básica, los resultados de la inspección, por supuesto, las no conformidades que les decía, el análisis preliminar, que es opcional, pero muy recomendable, en donde vemos posibles causas, si detectamos, perdón, alguna tendencia o algún riesgo. También las acciones correctivas y o preventivas deben estar dentro del informe. Por supuesto, la conclusión del mismo y también importantísimo, las firmas y validación. Normalmente firma el inspector, firma el responsable del área y a veces, si aplica, firma el cliente, ¿ok? También como viene ahí, los anexos importantísimos, cualquier cosa que me ayude a distribuir la información de manera visual, llámese fotografías, hojas de verificación, planes de muestreo o inclusive certificados de calibración. Ahora, veamos un poquito cómo se ven un formato de informe. Normalmente pueden encontrarlo como de estas formas. Básicamente, estos son como los más comunes. Vamos a ver básicamente las diferencias o los aspectos que tiene único cada uno. En este caso, podemos ver que absolutamente todos cuentan con un encabezado, que básicamente es esto que dice informe de inspección de seguridad, código, versión, fecha, responsable, dinámica. ¿Ok? En este caso es lo que dice datos del objeto de inspección. Y por acá tenemos que es lo primero, ¿verdad? Desde dirección hasta exento, otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre el encabezado. En este caso, que estamos viendo aquí, estas letras de aquí arribita y este título primero también forma parte del encabezado. El encabezado siempre debe estar y debe aparecer en cualquier documento oficial de calidad que nosotros estemos trabajando. Ya lo hemos visto muchas veces, pero básicamente en los encabezados vemos la fecha, la hora, el código, el título, el área que se está inspeccionando para estos temas de informes, quién fue el responsable, la firma y cómo se está realizando la inspección. Como también pueden haber hora, lugar, tipo de edificación, quién lo solicitó, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este informe de acá es muy bonito
porque incluye lo que vienen siendo ya los anexos. En este caso está dividido por columnas, en donde primero colocamos cuál fue el puesto de trabajo que inspeccionamos, cuál fue el hallazgo, en este caso que tal vez había muchos obstáculos que podían provocar accidentes, evidencia de esos obstáculos, ¿verdad? En este caso, perdón, una fotografía, la recomendación que dice que se recomienda mantener orden, acomodar los sacos, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el responsable o quién va a ser el responsable de esta acción? ¿Cuándo vamos a hacer una segunda inspección? En sí, una fecha de seguimiento, si la acción fue cerrada o no, o sea, corregida o no, y el registro fotográfico ya de la solución, ¿verdad? Del resultado. Esto es súper lindo porque ya tiene como los anexos y toda la información resumida en un solo campo visual. Ya de este lado tenemos un poquito más lo que es un informe más textual, tal vez sin anexos, pero también con otros datos importantes que podemos considerar. Como les decía, el objeto de la inspección, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los antecedentes que estamos evaluando? En este caso, los turnos, anexos, ¿verdad? Que vienen escritos más, acá no los vemos. ¿Cuál fue el resultado? Las conclusiones y recomendaciones y en sí el responsable. Este es como otro formato. Y por último tenemos este, en donde tal vez ya no tenemos que llenar tanto o completar tanto a mano, sino que tenemos más checkbox para poder ir marcando cosas que vimos, cosas que recomendamos, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, chicos. ¿O todo está clarito? Mari, gracias. Caro, súper. Vale, excelente. Jefferson, muy bien, gracias. Ok, entonces, importantísimo. Para cualquier negocio es sumamente importante entregar productos que cumplan o superen las expectativas de los clientes. El control de calidad es una de las áreas más importantes en las que una empresa puede llegar a invertir. Recuerden que en sí es lo que nos va a ayudar a sobresalir sobre nuestra competencia. La calidad de sus bienes y servicios es el factor más importante para el éxito de cualquier empresa. Y si no se lleva a cabo correctamente, todo lo demás que involucre una empresa, incluidos precios, marketing, publicidad y servicio al cliente, se va a tornar irrelevante. ¿Ok? Entonces, chiquis, si no tienen un comentario, una duda o algo por el estilo, ya sea de la clase o en general del técnico, ahora que están tan cerquita de terminar, de mi parte esto sería todo por hoy. La clase de hoy es súper linda, siento que terminamos de amarrar conceptitos que andan por ahí volando, que aprendemos cosas nuevas. Entonces, muy contenta, también muy nostálgica, ya en estas últimas clases me empiezo a sentir muy triste, porque siento que los voy a extrañar un montón, ¿o no? Pero también me siento feliz porque siento que ya como que los voy soltando y ya yo sé que las clases a veces son muy cansadas o ya se quieren graduar y ya empezar a trabajar, entonces también me siento como muy feliz y orgullosa por esa parte. Entonces, chiquis, como les decía, si no hay nada más que decir, o así, yo me voy a quedar grabando lo que no grabé al inicio y cualquier cosa ya saben que por mi correo electrónico con todo el gusto del mundo. Ese sería de mi parte y cualquier cosita nos estamos escuchando la próxima clase para ya la penúltima de todo el técnico. Muchas gracias por estar, que tengan linda semana y por supuesto linda noche. Chaito, chiquis. Ok, nada más a los chiquis que están conectados y dejé botadillos al inicio. Nada más les decía por acá que estábamos continuando con lo que son técnicas de inspección. Para el día de hoy, como ya vieron, teníamos las inspecciones eficaces en el campo y los informes. De este lado mencioné nada más un poquito de estos puntos importantes de la calidad, en donde resalto que la calidad es el factor fundamental en temas de competencia, porque tal vez hoy en día las empresas no buscan crear un producto 100% nuevo. Ya es muy difícil pensar en algo que no exista. Tal vez si no lo hemos visto en nuestro país, ok, pero puede ser que en cualquier parte del mundo exista. Ahora las empresas lo que buscan más es hacer de manera excelente cosas que ya existen. Y esto solo lo logran por medio de calidad. Y es de esa forma que una persona decide si ir o no por una empresa u otra. Otra cosa importante que hablé es acerca del control de calidad. El control de calidad es lo que a mí me garantiza que mi producto y o servicio se esté dando de la manera correcta. ¿Ok? Y la última cosita que va relacionada al último punto es el tema de las sanciones. Cuando las empresas no siguen un
correcto procedimiento de control de calidad, los productos suelen salir defectuosos, lo que provoca o puede llegar a provocar accidentes y riesgos muy grandes, terminando en sanciones nefastas para la empresa. ¿Ok? Acá cómo mejoramos el control de calidad, ¿verdad? Aquí lo único que dije fue, ya que empezamos con temas de Pareto, que podemos aplicarlos a mil cositas y creo que